principales desafíos con los que nos enfrentamos día a día los desarrolladores de videojuegos de móviles son principalmente tres. El primero sería las limitaciones técnicas de los dispositivos en particular. Hay un mundo de dispositivos distintos de baja, media y alta gama, ¿no? Entonces, al final hay que implementar nuestros productos en el sentido de que tienen que poder funcionar en el mayor número de dispositivos posibles. Ese sería uno de los casos. El segundo caso es que hay también varias plataformas que lideran, ¿no?, el desarrollo móvil y sobre todo la publicación de videojuegos, y cada una de estas plataformas tiene sus limitaciones y sus requisitos, ¿no? En Europa, claramente, pues está Samsung, está en Google Play, está iOS y bueno, pues al final cada una tiene sus detalles, sus SDKs, ¿no? Y a nivel de programación, por ejemplo, pues todos nos hemos de un poco adecuar a esos requisitos. Y finalmente, bueno, está obviamente hacer un videojuego que retenga a los usuarios, un videojuego de calidad, que sin ningún tipo de duda esto ya es un poco la mayor complicación que podría haber a la hora de desarrollar un videojuego, ya no solo para móviles, sino que en general, pero es sin ninguna duda la mayor de ellas. Para comenzar a desarrollar un videojuego, bueno, tenemos que pasar por varias fases. La primera de ellas es conceptualizar el proyecto, ¿no? Este proceso es un proceso muy interesante porque, y de hecho es uno de los más divertidos, es en el que comienzas a prototipar más, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, siempre lo que hacemos es primero hacer una búsqueda de mercado para ver primero qué tipo de juego queremos hacer, qué tipo de juego va a tener sentido lanzar, ¿no? No te quieres meter en un mercado el que esté demasiado copado por un tipo de juego muy particular o que haya demasiada variedad. Entonces, ese sería el primero de los pasos, la conceptualización. Luego comenzaría la fase de diseño. En este sentido, se han de decidir las mecánicas del juego, el diseño de los personajes, si por ejemplo fuera un juego de plataformas o personajes 3D, un shooter, un juego de historia, etcétera. Luego ya entraría la fase de desarrollo. Esta es la fase, sin ninguna duda, más larga de todo el proceso. Y en esta fase entran en juego todos los departamentos, ¿no? Excepto los de calidad, que entrarían en una fase un pelín más posterior. Entran todos los programadores, programadores ya sea de cliente, programadores de servidor. Todos los artistas ya están pasando a 3D o 2D, dependiendo del juego, como siempre, pues todos esos conceptos que se han hecho. Y todos los artistas musicales, compositores, etcétera. Luego se pasa a una fase de pruebas. Esta fase de pruebas puede ser muy amplia, siempre suele empezarse, obviamente, por una fase interna de pruebas en las que nuestros QA testers pues están con nosotros probando el juego a medida que van desarrollando. Y finalmente hay una fase de lanzamiento y de publicación en las distintas plataformas. El tiempo medio de desarrollo de un videojuego puede variar muchísimo y esto depende íntegramente del tipo de juego que queramos hacer. Puede ir desde un periodo muy cortito de semanas, incluso días, si estamos hablando de game jams, pero bueno, ya no estaríamos hablando de un proyecto profesional. Pero si estamos hablando de un producto profesional ya nos vamos seguramente de meses a 1 año, 2 años o incluso más, ¿no? Hay proyectos que son AAA, ¿no? Que son proyectos en los que normalmente pues invierten muchos millones, hay un número importante de personal trabajando en él y hay proyectos que se han ido a los 5 o 7 años, ¿no? Al final es muy comparable con la industria del cine en este sentido, pero lo normal viene siendo proyectos de alrededor de 1 año, siempre dependiendo de la complejidad del producto que quieras hacer, claro. Bueno, en este caso, como comentaba, pues lo primero que hay que hacer es una investigación del mercado, qué es lo que vas a intentar vender. Y luego, finalmente, bueno, está el tema de buscar un diseño que sea atractivo para el usuario final. Y esto al final pasa por unas mecánicas de juego, ¿no? que tú quieras innovar. Esta es la parte más importante. Es muy básico al final cuando nosotros hacemos videojuegos, por lo menos siempre queremos intentar innovar y lanzar un producto que no se haya visto antes, ya sea utilizando tecnologías innovadoras o utilizando mecánicas de juego que no se hayan visto antes, pero al final es intentar destacar de la competencia de alguna forma. Entonces, para nosotros, al menos en Games for a Living, la parte más importante
es en las mecánicas de juego intentar destacar y buscar algún giro de tuerca que no se haya visto anteriormente. Bueno, en este sentido hay varios puntos. Por ejemplo, el tema de la monetización, ¿no? es un aspecto súper importante, ¿no? Es muy clave en el desarrollo de videojuegos. No te puedes pasar, por decirlo de alguna forma, a la hora de cobrar a los usuarios, ¿no? Hay muchos modelos de monetización en los videojuegos, pero el tema es no ser demasiado avaricioso en el sentido de querer cobrar demasiado a tus usuarios porque esto lo van a ver, no les va a gustar y se van a ir, y más con la tendencia que hay de juegos free to play en el mercado de hoy en día, que es lo que sin duda abunda. Luego hay un tema de calidad, que eso es básico, ¿no? Calidad y pulido del juego en general. Comentaba antes que al final es muy complicado desarrollar un videojuego de calidad, aunque parezca una tontería, al final los detalles es donde haces que la gente retenga y que realmente se quede en el juego, pues, a larga escala. Y finalmente, pues un poco lo decoraría con tener actualizaciones regularmente, ¿no? Esto es algo que le gusta mucho a los usuarios, ¿no? Es obviamente que saber que tú estás jugando a algo que te está entreteniendo y que sabes que hay un equipo detrás que está trabajando en él y que constantemente pues, van lanzando actualizaciones de contenido, lanzan nuevas características del juego, etcétera. Bueno, y sobre todo también la comunicación, en este caso, con estas comunidades, ¿no? Con tus jugadores, al final es tan fácil como escuchar y realmente analizar un poco el feedback que te está llegando a estas personas, intentar trasladarlo al juego de alguna forma para que al final ellos se sientan también escuchados y al final lo acaban agradeciendo de muchas formas, pero lo que normalmente más se agradece es cuando se quedan pues reteniendo, ¿no? Y al final un jugador que tengas en el juego jugando día a día pues es algo muy valioso. Este proceso es delicado y hay varios. Nosotros lo que comenzamos haciendo son unas pruebas internas y esto es con nuestros QAs, ¿no? Al final has de ver un poco el feedback y el feeling de lo que es un jugador más, ¿no? Nosotros aquí en Games por ejemplo, somos todos jugadores y estamos muy acostumbrados obviamente, ¿no? Nuestro entretenimiento principal es jugar. Y entonces, ese sería nuestro primer filtro. Luego hay una serie de herramientas que nosotros desarrollamos internamente para comprobar este tipo de cosas, ¿no? Y se basa, por ejemplo, en poner una especie de tracking interno en los juegos para ver que efectivamente, pues si, por ejemplo, por poner un ejemplo, estoy poniendo un Match 3, ¿no? Un juego casual. En ese sentido, es un juego que es un Games as a Service. Hay muchos niveles y lo que quieres intentar con este videojuego es retener a esta persona durante un tiempo. No es un juego que tenga un inicio y un final, sino que es un juego que tú vas a entrar como jugador para entretenerte durante un término de tiempo indeterminado. Entonces, nosotros lo que tenemos es una serie de herramientas, por ejemplo, para calcular cuán difícil es, por ejemplo, pasarse un nivel del juego, ¿no? Lo que no podemos hacer es tener una curva que no sea gradual y que no sea sana, en el sentido de que si hay, por ejemplo, un nivel que te está costando mucho pasarte como jugador, mucho me refiero a varios días, muchas horas de intentos, lo que no puede pasar es que cuando esta persona finalmente se pase este nivel, el siguiente nivel sea igual o peor, ¿no? En este sentido, tiene que ser mucho más sencillo para que internamente y psicológicamente, sobre todo, la persona sienta pues, un alivio y quiera seguir jugando y no deje o abandone el juego, ¿no? Nosotros utilizamos en particular Unity como desarrollo de videojuego puro. Utilizamos Unity, pues primero porque es con lo que más experiencia tenemos, consideramos que es uno de los motores más potentes que hay a día de hoy en el mercado para el desarrollo de videojuegos. Existe, por supuesto, también Unreal, ¿no? Es la eterna batalla por cuál es el motor más utilizado. Y desde mi punto de vista en particular, Unreal está muy bien también. Es para quizás otro tipo de juegos a los que no estamos nosotros acostumbrados a desarrollar. En este caso son juegos más realistas, ¿no? Nosotros lo que buscamos es un poco más facilidad a la hora de desarrollar. Unity es muy bueno a la hora de prototipar, nos permite generar prototipos de videojuegos muy rápido y además es fácil de usar, nos gusta el tema de las licencias, cómo funcionan y de momento es nuestra solución. En cualquier caso, utilizamos también C# para el desarrollo de nuestros videojuegos, que es el lenguaje de programación que requiere
Unity, a diferencia de C++, que sería el que te requiere Unreal. Bueno, como comentaba, tenemos Unity por un lado, tenemos Unreal, y luego hay otros motores y SDKs, ¿no? Podríamos estar hablando de los motores de iOS, en este caso, y de Android. Para Unity se utiliza C#, para Unreal se utiliza C++. En caso de Android se utilizaría Java y en caso de iOS estaríamos hablando de Swift, que es un lenguaje bastante nuevo que lanzaron hace unos años. Y en cuanto a SDKs, bueno, cada uno de estas plataformas tiene sus propios SDKs, pero va bastante de la mano. Tú al final con un Unity, con un Unreal, puedes lanzar en multiplataforma, que al final es un poco el objetivo, ¿no? Es con el mismo código intentar abarcar el máximo número de usuarios finales posible, cosa que no puedes hacer si, por ejemplo, trabajas solo desarrollando para un lenguaje nativo o una plataforma nativa como podría ser iOS o Android. Efectivamente, la optimización del rendimiento en los videojuegos de móvil es algo muy básico, ya que, como comentaba al principio, el rendimiento en según qué dispositivos pues, puede variar mucho. Entonces, al final, nosotros intentamos abarcar el máximo número de dispositivos. En nuestro caso en particular, nosotros tenemos bastantes SDKs de control y de monitoreo de performance, el rendimiento en general de nuestras aplicaciones. Esto es una herramienta que es a tiempo real, entonces nosotros podemos ver en cualquier momento si están fallando las aplicaciones, si hemos lanzado una actualización de contenido y por lo que sea hemos introducido un error sin querer, pues nosotros somos notificados al momento y los intentamos solucionar. El tipo de error que más suele ser penalizado por parte de las plataformas es el error en el cual se penaliza con visibilidad en esa plataforma a los usuarios, es una ANR, es un Application Non-Responding, y viene a ser un poco el más complicado de solucionar. Este error es muy típico, seguro que a muchos de los presentes les habrá pasado alguna vez, que es básicamente cuando la aplicación se queda congelada y se acaba apagando. Nosotros utilizamos primero nuestro equipo de testing en local. Básicamente con esto lo que conseguimos es hacer un primer filtro. Es muy importante porque lo normal es que haya muchas cosas que pulir. Una vez haya pasado esta fase local de testing, que, insisto, es un testeo que nunca cesa, ¿no? A medida que se van lanzando actualizaciones de contenido, pues siempre hay un equipo que va probando el juego antes de lanzarlo para comprobar, obviamente, su calidad, que no hayan errores y si es bueno o malo, mejor o peor de lo que se esperaba. Y cuando esta fase ha finalizado, luego pasamos a la siguiente, que es a través de usuarios remotos, ¿no? Esto funciona, hay muchas plataformas que te permiten este tipo de testeo. Básicamente lo que haces es das de alta tu proyecto en una plataforma y esta plataforma al final tiene una comunidad a la cual publica este videojuego y estas personas juegan, se graban normalmente mientras juegan y van comentando a medida que juegan primero el feeling, ¿no? La usabilidad, pues si no hay algo que les cuesta entender o un botón que les cuesta encontrar. Todo esto es muy valioso para nosotros porque al final es un testeo, pues, es un usuario que no estás perdiendo en el caso de que hubieras lanzado este producto sin pulir y es algo súper importante. Bueno, lo más importante que hay a la hora de un poco destacar entre la competencia es, como comentaba, es tener un muy buen producto, como todo, es lo principal. Una vez tienes un buen producto, consideramos que podemos comenzar a hacer un marketing del mismo y métodos de marketing hay mucho, ¿no? El primero y el más típico es el ASO, ¿no? Es el App Store Optimization, que se llama, que básicamente es optimizar efectivamente tu store de la plataforma donde estés lanzando tu producto para que sea lo más atractiva posible, ¿no? Ya sea un vídeo que en muy pocos segundos demuestre que efectivamente pues tienes un muy buen producto y que vaya a enganchar a ese jugador, vayas a conseguir que ese jugador se descargue el juego. Y luego hay pues temas de influencers, hay paid ads, por supuesto, hay muchas plataformas de adquisición de usuario a través de pagos, ¿no? Y de anuncios.
y como comentaba luego también está el boca a boca, ¿no? Que esto va muy de la mano también con la calidad que tengas del producto. Para mí este es el mejor marketing que puede haber porque esto es un signo evidente de que tú tienes muy buen producto y que está habiendo un boca a oreja y un crecimiento orgánico del producto. Pues por un lado tenemos el tipo de juego en el que tú te descargas el juego, pagas por él, que esto es un modelo de negocio que se estilaba mucho hace pues una década, ¿no? Esto está empezando a perder un poco de peso y está ganando mucho más peso desde hace muchos años ya el free to play, ¿no? Los juegos que son gratuitos y tienen compras dentro del juego. Este es, sin ninguna duda, ahora mismo es la excelencia, ¿no? Es lo que más se lleva. Y luego tendríamos también pues, el tema de la monetización a través de publicidad dentro del juego, ¿no? Esto es es un método que nosotros no compartimos, no nos gusta poner anuncios en nuestro juego, pero por sus motivos de visión de negocio, es un modelo más y está muy enfocado a juegos hipercasual en este caso, ¿no? Normalmente está bastante enfocado a juegos hipercasual. También hay algunos videojuegos que lo que te permiten es, pues a lo mejor ganar algún tipo de moneda del juego, algún ítem del juego después de ver un vídeo, un anuncio o, no sé, duplicar alguna de las stats que puedas tener en el juego para avanzar más rápido. Y estas serían un poco las tres principales. Luego existe también el tema de las suscripciones, que es algo que también está poniéndose bastante de moda. Habréis oído hablar muchas veces de los Battle Pass. Esto es algo que se puso bastante de moda con algún producto hace unos años y es algo que han ido adaptando muchas empresas, es algo que está funcionando muy bien y básicamente es pues una suscripción más como podría ser a cualquier otra plataforma, por ejemplo, de streaming de vídeo online. Bueno, las últimas tendencias, hay muchísimos tipos de juegos. Cada día se lanzan entre 500 y 1000 videojuegos al día en general, entre todas las plataformas. Entonces es algo muy ambiguo. Sí que es verdad que pues hoy en día ya sabéis que la inteligencia artificial se está poniendo muy de moda, ¿no? Y cada vez hay juegos que más integran este tipo de tecnologías. Nosotros, sin ir más lejos, estamos comenzando a integrar algunos módulos con inteligencia artificial. Es algo que estamos seguros que ha venido para quedarse y que sin duda nos va a dar pues va a hacer que también podamos destacar en según qué cosas, hay que aprovecharse de esto. Luego hay temas de realidad aumentada, por ejemplo, que también se está poniendo bastante de moda y hay juegos que también están utilizando mucho el tema de la geolocalización para, pues, hay conocidas marcas que ya lo están utilizando, ¿no? Al final es buscar una característica del juego que destaque y que no sea lo típico, ¿no? Porque luego están los típicos modos de juego pues hay juegos más casual, hay juegos más hardcore, hay RPGs, hay Match 3, hay juegos de estrategia a tiempo real online, que esto es algo que también está muy de moda. En general, claro, hay muchísimos tipos de juego y hay muchas modas, no hay una moda por excelencia ni un tipo de juego por excelencia, pero esto depende al final de la productora de videojuegos, que en este caso, si hay un publisher por detrás, ¿no? O si en caso de un desarrollador independiente como nosotros, de realmente lo que le apetezca y lo que le guste hacer. Bueno, nosotros actualmente efectivamente estamos utilizando inteligencia artificial para desarrollar alguno de nuestros módulos. Para ser particulares, un buen amigo del sector me comentó hace unas semanas que ellos estaban haciendo algo muy interesante, ¿no? con la IA y nosotros lo estamos integrando también. Al final nos estamos conectando a una API de una conocida IA para gestionar el aprendizaje de las preguntas frecuentes más preguntadas por nuestros usuarios, de modo que nosotros podamos entrenar a una inteligencia artificial para que pueda contestar a los usuarios cuando tengan preguntas típicas, ¿no? Entonces, esto es una herramienta, como os podéis imaginar, muy potente porque, por un lado, tenemos unos recursos que son limitados, ¿no? Al final, y con esto pues, nos permite llegar a un número mucho más grande de personas que puedan estar preguntando a la vez, ¿no? En el caso de que tuviéramos un número muy elevado de usuarios concurrentes, no podríamos tener personas físicas posibles contestando todas esas preguntas a la vez. Entonces, lo que nos permite esto es entrenar a esta inteligencia artificial
y no solo entrenarla una vez, sino que puede ser un entrenamiento recurrente. Poco a poco la inteligencia artificial puede ir aprendiendo incluso de las preguntas que le hacen los usuarios e ir respondiendo de forma más eficiente. Entonces, es algo muy, muy, muy interesante. Y este es uno de los primeros módulos que estamos desarrollando con la IA, que es lo que tenemos más avanzado, pero no tenemos duda de que seguiremos exprimiendo hasta que no podamos más.